Retomando nuestras clases de epidemiología y medicina basada en evidencias, vamos a ver el día de hoy el tema de ensayos clínicos y experimentales, el cual pues tiene como principal objetivo identificar los conceptos básicos para que ustedes puedan leer cualquier ensayo clínico y que ustedes puedan interpretar las conclusiones y las limitaciones que se busca con este tipo de estudios. Dentro de los temas puntuales y a manera de introducción para este tema, vamos a ver algunas definiciones, sobre todo la racionalidad y el por qué se realizan este tipo de estudios en epidemiología clínica. Vamos a ver cuál es el concepto fundamental del diseño y por qué este tipo de diseños se reservan para preguntas muy específicas, cómo evaluar los desenlaces dentro de un ensayo clínico, las variantes y subtipos que hay dentro de los ECAs y finalmente dentro de la parte farmacológica y sobre todo de la parte de regulación, pues cuáles son las fases para poder llevar a cabo una intervención en epidemiología. Entonces, ¿cuáles son los, o más bien, qué son los estudios clínicos o estudios experimentales? Básicamente son cortes, o sea, ya vimos que las cortes son estudios donde yo sigo a las personas a lo largo del tiempo. Y la característica principal es que el investigador va a manipular o va a hacer una intervención dirigida dentro de las variables predictoras para observar un desenlace clínico de interés. Básicamente el investigador va a manipular la intervención dentro de la pregunta pico. Y la principal atribución del por qué se realizan este tipo de ensayos o este tipo de estudios es que es de manera muy simplística el gold estándar o el estándar de oro dentro de la causalidad en estudios epidemiológicos. Es decir, me van a permitir establecer con mayor claridad o con mayor contundencia una asociación dentro de una variable de intervención o exposición. Entonces, cuando se opta por realizar un ensayo clínico aleatorizado, sobre todo en participantes que vayan a tener una alta probabilidad de desarrollar o presentar un desenlace. Entonces, si queremos evaluar el desarrollo o la evaluación de un desenlace, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es si los pacientes lo van a desarrollar dentro de mi población, este desenlace en el tiempo. Y sobre todo, dentro de la población o enfermedad o pacientes con la enfermedad a estudiar que se puedan beneficiar de la posible intervención y sobre todo que yo no los esté provocando un daño al momento de incluirlos en mi estudio. Y por ende, estos ensayos o este tipo de estudios están reservados para preguntas de investigación relativamente maduras. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un background o ya hay una antecedente de toda una serie de estudios, tanto de estudios transversales como estudios casos y controles o estudios de corte que respalden una potencial asociación para que al final yo dentro de esta cúspide pueda desarrollar un ensayo clínico aleatorizado o un ensayo clínico como tal. Y la cuarta característica de un ensayo clínico y que pues no necesariamente se cumple es que los pacientes yo los puedo reclutar o yo los puedo involucrar dentro de mi estudio con una cierta facilidad y factibilidad. Y esto pues vamos a ver que no necesariamente es el 100% de los casos. Ahora, dentro de los ensayos clínicos o los estudios experimentales, pues hay de dos sopas. Que la unidad de estudio sea el individuo, y esto pues usualmente lo reservamos para evaluar una intervención terapéutica, ya sea un nuevo fármaco, una variación de un fármaco que ya se estudió, pero finalmente buscamos una aplicación terapéutica, ¿no? A manera de una intervención. O
que busque la aplicación de una nueva tecnología, que finalmente se vuelve muy importante cuando estamos evaluando enfermedades de larga duración, ¿no? Donde el uso de tecnología puede desarrollar o puede asociarse a un mejor curso clínico. Ahora, ahí está el punto de vista de ensayos en la comunidad, que puede llegar a ser un tanto retador. Más que nada porque buscamos aplicar una intervención a una serie de personas involucradas o una serie de personas que vivan dentro de una comunidad. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar la prescripción de un agente o una intervención en una comunidad, vamos a pensar en la fluoración en el agua, pues podemos aplicar mi intervención en una comunidad o un municipio o una agrupación territorial y compararla con gente que no necesariamente tiene esta intervención. El problema de estos tipos de estudios es que las conclusiones pueden llegar a ser aplicables solamente a nivel comunitario y no necesariamente a nivel individual. Ahora, el fundamento del diseño de un ensayo clínico es el siguiente. Yo tengo una población que ahorita vamos a poner como ejemplo una pregunta pico, que pues ya a estas alturas espero que dominemos al 100%. Yo tengo una población que vive con una enfermedad o una condición de interés y yo busco aleatorizarlos, que esto es un punto que vamos a ver más adelante qué significa. Yo busco de manera, entre comillas, al azar o entre comillas, arbitraria, asignarlos tanto a un grupo 1 o a un grupo 2. Pueden ser más grupos, pero este es como el principio de los ensayos clínicos. Y yo, dentro de estos dos grupos, yo busco seguirlos en el tiempo, tanto al grupo 1 como al grupo 2, y evaluar un desenlace de interés, que para fines prácticos es el mismo desenlace, pero yo busco evaluar si mi grupo 1, que puede ser sometido a una intervención nueva o un nuevo terapia farmacológica o tecnológica, pues pueda desarrollar con una menor frecuencia o una mayor riesgo mi desenlace comparado con un grupo control, que habitualmente nos referimos al grupo control como el grupo placebo, que vamos a ver que esto tiene sus asegúnes. Entonces, dentro de este esquema que está aquí ejemplificado, lo que nos interesa evaluar de manera muy pragmática y de manera muy dirigida en un ensayo clínico es lo siguiente. Si dentro de el estudio hay una aleatorización, que lo vamos a ver más adelante qué es, aleatorización. Si esta aleatorización pues, cumple con ciertas características, si dentro de la evaluación del desenlace este representa un desenlace tangible y real, y lo otro, si a lo largo de la conducción del estudio se llevó a cabo un cegamiento. Entonces, estos tres conceptos, o sea, la aleatorización, el cegamiento y la evaluación del desenlace, cegamiento. Estos tres conceptos son muy propios de un ensayo clínico aleatorizado o en general de un ensayo clínico, porque finalmente estos van a ser lo que le dé la principal característica a un ensayo clínico. Ahora, lo primero que nos tenemos que preguntar dentro de este esquemita es, bueno, dentro de mi población a estudiar qué características van a tener que cumplir para ser candidatos a un ensayo clínico. Lo primero que nos tenemos que preguntar o plantear más bien es una pregunta de investigación bien estructurada. Y esto va a derivar en un desenlace primario y uno o varios desenlaces secundarios. Ahora, esto es importante porque mi pregunta de investigación, y como lo vimos a lo largo de este curso, es importante dentro de los estudios de fuentes primarias porque finalmente van a contestar una pregunta en específico, ¿ok? Entonces, los ensayos clínicos están diseñados para contestar una pregunta de investigación en específico que se traduce en un objetivo primario. Pero si dentro de ese estudio hay
ciertos desenlaces que sean de interés clínico, epidemiológico, etc., y que estos nos permitan abonar una riqueza a las conclusiones, entonces yo los voy a poder evaluar como desenlaces secundarios, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya que tenemos mi pregunta de investigación bien clara y bien definida en un estudio, lo siguiente que tenemos que pensar es, y dentro de la evaluación crítica de un estudio, es si la población fue elegida de acuerdo a las características de la pregunta de investigación. Y para eso, pues tenemos que preguntar si los investigadores o si el artículo pues, tuvo una inclusión inapropiada dentro de los criterios de selección, si el tratamiento experimental causó algún daño dentro del estudio, si llegó a reportarse algún fallecimiento de los pacientes durante el seguimiento y sobre todo si esas causas se pueden atribuir a los resultados, perdón, a la intervención del estudio. Si hay pocas posibilidades que el fármaco en cuestión sea activo o el desenlace sea muy raro, que eso lo vamos a ver más adelante. Y sobre todo cómo se evaluó el apego dentro del ensayo clínico. Ahora, ya que los autores o ya que dentro de la conducción de un ensayo clínico se realizó una adecuada selección de la muestra y que esto yo ya determino seguirlos, ahora pues cómo yo voy a asignar una intervención. Ahora, per se, la selección de mi intervención va a estar dirigido a un grupo. Es decir, yo voy a específicamente a un grupo asignarles una intervención, que en este caso es mi grupo experimental. Y después yo voy a determinar si es factible compararlo con alguien al cual yo no le voy a asignar mi intervención, que es el famosísimo grupo placebo. Entonces, el grupo control o el grupo comparativo o el grupo placebo me va a permitir comparar si mi intervención surgió o surtió un efecto en mis desenlaces esperados, comparándolo siempre con alguien que o un grupo que no le realicé una intervención como tal. Ahora, ya que definí a qué grupo le voy a asignar mi intervención y a qué grupo no le voy a asignar mi intervención, me tengo que preguntar si durante el estudio pues hubo un enmascaramiento, que es básicamente, y lo voy a adelantar en esta diapositiva, es básicamente que no exista una sospecha por parte de quien se le está aplicando la intervención o el placebo o por parte de los médicos que lo están aplicando, de qué grupo se le está aplicando o qué grupo pertenece cada brazo. Y pues esto tiene que estar apegado a un protocolo. Es decir, si los investigadores diseñaron toda una serie de estrategias para involucrar a estos pacientes, pues que los investigadores se apeguen a estos documentos. Ahora viene la perla o una de las características más importantes de un ensayo clínico, que es la perla de este tipo de estudios. La aleatorización es el elemento que define los resultados de un ensayo clínico, porque finalmente es el principal predictor de que yo pueda determinar la causalidad. ¿Por qué es esto? Porque si yo asigno de manera aleatoria o de manera al azar una intervención, es decir, si un paciente va a un grupo de intervención o a un grupo control, pues entonces el efecto va a estar atribuyéndose a mi intervención y no porque yo lo estoy asignando como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dentro de, vamos a pensar mi esquema, ¿no? Si yo dentro de mi población, vamos a pensar, lanzo un dado y dentro de este lanzamiento de dados a un grupo de los pares, les voy a asignar el tratamiento A y al grupo de los nones les voy a asignar el tratamiento B y el tratamiento A es la intervención que yo busco estudiar, vamos a pensar la I, y el grupo B es el grupo placebo, o vamos a ponerle el grupo control, pues entonces aquí lo que yo estoy evaluando si es que hay alguna eficacia de mi intervención al seguimiento,
pues el efecto se va a deber meramente a la intervención y no se va a deber a que yo como investigador diga, pues es que el tal paciente, pues yo lo vi peorcito, entonces yo lo asigno al grupo A. O que el investigador diga, es que el paciente A, pues me parece que le vendría mejor estar en el grupo de intervención. O sea, lo que buscamos con la aleatorización es quitar el mayor número de sesgos posible para que lo único que yo esté evaluando de diferencias sea mi intervención a evaluar. Entonces, lo que busca finalmente la aleatorización es maximizar la validez interna de mis resultados. Entonces, lo que buscamos o lo que se busca dentro de cualquier ensayo clínico es que exista una verdadera aleatorización, es decir, que se dé por un mecanismo completamente arbitrario y libre de sesgos. Y finalmente lo que se busca es que dentro de esta aleatorización pues se eviten cualquier sesgo intencionado o no intencionado. Y ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Ahora, ¿por qué es importante aleatorizar? Porque, como ya mencionamos, elimina sesgos de cualquier asignación que pueda intervenir o que pueda hacer el investigador a priori. Finalmente evita este sesgo de selección y de confusión. Y la comparación de los grupos, y esto es importante, no tiene prejuicios de selección de pacientes para recibir determinada intervención. Esto quiere decir que el investigador no asignó de manera consciente o de manera premeditada a qué grupo se le va a asignar la intervención y a qué grupo no se le va a asignar la intervención. Entonces, esto finalmente puede facilitar el enmascaramiento, que lo vamos a ver más adelante qué es, y disminuye los hallazgos dados por el azar. Entonces, como pueden ver, la aleatorización es un componente muy importante de los ensayos clínicos que si se lleva a cabo de manera apropiada puede maximizar los resultados del mismo. Ahora, ya vimos la aleatorización, que es básicamente que un grupo, que un paciente esté asignado de manera aleatoria tanto al grupo A o al grupo B. O sea, y que eso finalmente lo determine el azar. Ahora, ¿qué es el enmascaramiento? Ya que un paciente esté asignado al grupo A o al grupo B, el, el enmascaramiento o el cegamiento es evitar que el paciente o los investigadores o inclusive los grupos de investigadores se den cuenta a qué grupo pertenece ese paciente. Es un método para evitar que los aplicadores de la intervención, los pacientes o inclusive los centros involucrados conozcan la intervención a realizar. Y esto es importante porque si yo, vamos a pensar como paciente involucrado en un estudio, me asignan al grupo A. A lo largo de ese grupo A, o sea, y a lo largo del seguimiento que voy a tener en ese grupo A, pues yo como paciente voy a recibir una intervención. O sea, yo voy a recibir tanto el medicamento a evaluar o un placebo, ¿no? Que tiene características similares. El enmascaramiento es que yo no sepa cuál grupo me tocó estar. O sea, vamos a pensar que dentro de mi grupo vamos a pensar en Belén y está Alexis. Yo les voy a dar un papelito de manera arbitraria. El papelito va a ser el papelito A y el papelito B. Entonces, a lo largo de seguimiento, vamos a pensar que el papelito A corresponde a que yo les voy a dar un dulce, ¿no? Dulce de color rojo. Y al papelito B les voy a dar el mismo dulce color rojo y este va a tener aparte un fármaco nuevo. Entonces, el cegamiento o el enmascaramiento es una técnica en la cual ninguno de los dos a lo largo del seguimiento va a saber cuál es el dulce que tiene el fármaco. O sea, ninguno de los dos grupos va a saber cuál es cuál del dulcecito. Entonces, el enmascaramiento finalmente me va a evitar también el sesgo al momento de que yo haga este tipo de estudios, porque finalmente va a controlar el efecto de la confusión post-aleatorización. Básicamente, el único efecto que voy a evaluar es el de la intervención. Por lo tanto, el enmascaramiento va a proteger el ensayo
a lo largo del tiempo y va a asegurarse que las diferencias, si es que existen debidas al tratamiento, se deban por el tratamiento y no porque el paciente conozca su intervención. Entonces, vamos a ver que hay diversos tipos de cegamiento. Existen muchas veces donde el enmascaramiento no es posible y esto es por temas lógicos, ¿no? Vamos a pensar que yo quiero hacer un ensayo clínico donde quiero demostrar si vamos a tener pacientes con apendicitis, ¿no? Lo ejemplifico así. Vamos a pensar el caso donde no se puede hacer un enmascaramiento. Pacientes con apendicitis. Y yo quiero evaluar si la cirugía es mejor que el tratamiento antibiótico para la resolución de apendicitis. Entonces yo tengo el grupo de gente, vamos a pensar el grupo A, al cual se le va a someter se le va a aplicar una cirugía, una laparoscopía. Y yo tengo al grupo B, que es el grupo de pacientes que va a recibir tratamiento antibiótico. Y el desenlace esperado es la resolución de la apendicitis. Entonces, por cuestiones obvias, vamos a pensar, se hizo una aleatorización correcta. O sea, de 100 pacientes que me llegaron al servicio de urgencias, yo voy a asignar de manera aleatoria 50 al grupo de cirugía y 50 al grupo de antibióticos. Es muy difícil y hasta cierto punto poco ético hacer un enmascaramiento en este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque evidentemente el grupo que se le va a someter la cirugía, tanto el cirujano como el paciente, pues obviamente va a saber que se les aplicó una cirugía, ¿no? Mientras que el grupo de antibióticos, pues es muy difícil simular pues un escenario de cirugía para tratar de engañar, entre comillas, al paciente diciéndole, te sometiste a una cirugía, cuando en realidad pues te estoy dando antibióticos. Entonces, el enmascaramiento, aquí en este caso, pues no es factible. Entonces, ese es el caso en el cual pues no se va a poder llevar a cabo un enmascaramiento. Son aquellos ensayos en los cuales el investigador y el participante conocen el tratamiento asignado. Por ejemplo, esto se da mucho en cirugía, en el cual yo quiero experimentar. Vamos a pensar el caso de la apendicitis. Quiero aplicar una técnica laparoscópica y otra técnica de cirugía abierta, ¿no? Entonces el paciente va a saber pues que se le hizo una incisión tal vez menor en el caso de la laparoscópica, mientras que el paciente que sea sometido a cirugía abierta, pues va a haber ahí una mayor, ¿cómo se dice? Una mayor incisión quirúrgica, ¿no? Entonces hay escenarios en los cuales es imposible no aplicar un enmascaramiento. Pero vamos a pensar que sí se puede aplicar un enmascaramiento en el caso de un estudio de intervención farmacológica. Cuando nos referimos a un ensayo de ciego simple, es cuando el participante desconoce el tratamiento que recibe, pero el único que conoce el tratamiento que está recibiendo, vamos a pensar el grupo A o el grupo B, es el médico o los investigadores que están realizando la intervención. Ahora, cuando ni los participantes, ni los investigadores y hasta inclusive los patrocinadores desconocen la asignación, pues entonces estamos hablando de un estudio doble ciego. Entonces, el ciego simple es cuando los pacientes no saben qué intervención les tocó. El doble ciego es cuando los pacientes y aparte los investigadores desconocen el brazo de intervención que le tocó. Y hay un caso que es el triple ciego, que usualmente es muy difícil llevar a cabo, en la cual pues el paciente, los investigadores y los patrocinadores desconocen qué intervención, y este se lleva a cabo hasta el punto en el cual ya se analizan los datos, en el cual tampoco se sabe qué grupo es
el cual. O sea, ni los pacientes, ni los investigadores, ni mucho menos quienes analizan los datos van a saber qué intervención le correspondió a cada paciente. O sea, básicamente le dicen al paciente, usted es el grupo 1 y va a tomar esta píldora. Y no va a saber qué píldora tomó hasta que se acabe el estudio. El investigador le dice, a este paciente le vas a dar tal píldora y lo vas a seguir a lo largo del tiempo. Y tú no vas a tampoco saber como investigador qué grupo es ese paciente. Y el que analiza los datos le van a decir, no vas a saber qué grupo corresponde a cada intervención y tú solamente te vas a encargar en analizar los resultados. Entonces, el enmascaramiento finalmente busca prevenir la introducción de sesgos durante la conducción de un ensayo clínico. O sea, si un paciente sospecha que está sometiéndose a una intervención terapéutica, vamos a pensar un nuevo fármaco, una nueva terapia que le pueda ayudar a su enfermedad, pues probablemente vaya a empezar a comportarse de manera diferente, ¿no? El paciente probablemente tenga un mejor estilo de vida, se comporte bien para, o sea, tenga un mejor comportamiento de la enfermedad, etc, etc. Entonces, todo eso se traslada en un sesgo, o sea, donde si estoy evaluando la efectividad de un fármaco, pues la efectividad probablemente se deba a que el paciente pues empiece a mejorar su estilo de vida y no tanto al mismo fármaco per se. Y esto es importante cuando las variables de desenlace son blandas. ¿Qué quiere decir esto? Que el desenlace pueda resultar hasta cierto punto no objetivo. Vamos a pensar que yo quiero evaluar un nuevo fármaco para disminuir el colesterol, ¿no? Tengo pacientes con colesterol elevado. Yo quiero evaluar un nuevo fármaco que disminuye el colesterol. Tengo el grupo A, que es el nuevo fármaco, y el grupo B, que es el grupo control o el grupo placebo. Entonces al grupo A le voy a dar el fármaco y al grupo B le voy a dar un placebo, es decir, una tableta de un compuesto pues, de agua, básicamente. Entonces yo lo sigo en el tiempo y yo quiero evaluar si este fármaco disminuye las cifras de colesterol. Ahora, ¿qué pasa si el fármaco pues tiene un sabor diferente o tiene una característica que hace que el paciente reconozca pues que es un fármaco diferente? Vamos a pensar que el fármaco sabe a aceite y el placebo sabe a agua. Entonces el grupo de los pacientes que fueron sometidos a la intervención pues van a saber que se les dio el tratamiento nuevo. Entonces probablemente digan, es que pues me dieron el tratamiento nuevo, voy a empezar a hacer más ejercicio, a mejorar mi estilo de vida, voy a tratar de comer mejor, etc, etc. Entonces vamos a ver falsamente que estos pacientes van a reducir su colesterol, pero no por el fármaco, sino porque supieron que les dieron el fármaco y empezaron a hacer un mejor estilo de vida. Entonces, el enmascaramiento lo que busca es evitar durante la conducción del estudio que se introduzcan más o se introduzcan sesgos en la conducción del mismo. Entonces es a veces complicado per se porque en sí es vigilar a que los pacientes no conozcan a qué tratamiento e inclusive los investigadores y los patrocinadores no conozcan a qué grupo de tratamiento se les asignó. Y finalmente al finalizar el estudio a los participantes se les revela cuál el tratamiento o cuál grupo de asignación se les colocó. La finalidad del revelar el enmascaramiento es que si se demuestra una potencial ventaja de una intervención, se les pueda ofrecer al grupo control pues que se les aplique esta terapia, mientras que a los que se les intervino se les continúe con esta intervención. Entonces ya vimos
la aleatorización, que es un elemento importante de un ensayo clínico. Ya vimos qué es el enmascaramiento y por qué este busca evitar introducir sesgos a lo largo de la conducción de un estudio. Ahora vamos a ver per se la intervención. Y esto, retomando las diapositivas previas, pues llega a ser un poco retador, porque finalmente buscamos un balance entre la eficacia y la seguridad. Cuando hablamos de eficacia, y lo vimos en clases previas, es referirse a que el tratamiento funcione, mientras que la seguridad nos referimos a que la intervención no haga daño, o sea, esté libre de cualquier daño o efecto adverso perjudicial al paciente. Entonces, esto también nos hace cuestionar si dentro de esta intervención es factible hacer un enmascaramiento. Por ejemplo, en el caso de las cirugías, pues es difícil simular un escenario de cirugía y hasta cierto punto poco ético, y más cuando pues estamos hablando de un desenlace que, pues en el caso de la apendicitis, pues puede comprometer la vida del paciente. Puede ser una intervención simple o combinada, y esto es muy ad hoc cuando pues, estamos viendo terapias adicionales, y sobre todo qué tan generalizable son los estudios. Es decir, si dentro de, la intervención pues buscamos aplicar, vamos a pensar, una nueva terapia farmacológica para disminuir el colesterol. Y vamos a pensar que dentro de esta nueva terapia, aparte tiene que estar combinado con una estatina, y aparte con ejercicio, y aparte con un buen estilo de vida del paciente. O sea, ¿cuántos de estos pacientes van a llegar a tener estos criterios para poder yo extrapolar mis conclusiones? O sea, ¿cuántos pacientes van a tener dieta correcta, más ejercicio, más una estatina y aparte esta nueva terapia? O sea, finalmente la extrapolación de los resultados a nuestra población o a nuestra área de interés es importante al momento de estudiar un ensayo clínico. Ahora, ya que tenemos bien definido esta parte de pues, cómo se realizó la intervención, pues hay que ver el otro lado, que es el grupo control. El grupo control básicamente sirve para saber si la intervención surgió un efecto. Ahora, definir el grupo control puede resultar un tanto complicado, porque ya vimos, está la parte del placebo. Cuando entendemos o cuando escuchamos la palabra placebo, entendemos a veces que va a ser un grupo en el cual no va a recibir ningún tipo de intervenciones. O sea, básicamente se les va a dar una tableta con azúcar para ver si la intervención surte efecto. En la práctica es ya muy difícil ver pacientes que no se les haga una recomendación a manera de grupo control. Básicamente buscamos que el grupo control sea aquel grupo que tenga o sea sometido a la mejor terapia disponible para la enfermedad en cuestión. Entonces, si yo en el ejemplo del colesterol, o sea, quiero ver un nuevo fármaco para evaluar, vamos a pensar, son pacientes con colesterol elevado. Yo quiero evaluar un nuevo fármaco para disminuir el colesterol. Vamos a pensar el grupo del fármaco. El grupo control tiene que ser un paciente o tienen que ser los pacientes a los cuales se les someta a un tratamiento con un medicamento que ya esté demostrado que reduce los niveles de colesterol. Entonces, el grupo control va a tener su estatina como cualquier paciente normal, y el grupo de intervención también va a tener la estatina, pero se le va a adicionar un nuevo fármaco para ver si este nuevo fármaco disminuye o ayuda a disminuir los niveles de colesterol comparado con la terapia o la terapia óptima que se conoce en ese momento para la enfermedad. Entonces, el mejor control es el que no recibe tratamiento activo, que finalmente es la definición del placebo. Pero en la práctica, tener un grupo placebo exclusivo es muy difícil.
Entonces, cuando pues, no se puede tener un grupo control o un grupo placebo, las alternativas pueden ser varias, desde cambiar el diseño del estudio o tratar de tener una mayor muestra, pero finalmente tener un grupo control es muy importante al momento de llevar a cabo un ensayo clínico. Ahora ya tenemos la parte de la conducción. O sea, ya tenemos la autorización y la definición de esta, el enmascaramiento y por qué es importante, cómo evaluar la intervención y el grupo control. Ahora, ¿qué queremos evaluar? El desenlace finalmente responde a la pregunta de qué quiero evaluar dentro de mi intervención. Y a grosso modo hay dos tipos de desenlaces. El desenlace primario, en el cual yo voy a, o como ensayo clínico, se va a centrar el diseño y el tamaño de muestra, y los desenlaces secundarios, en los cuales me interesa evaluar desenlaces o eventos de interés que no comprometan la factibilidad del diseño. Y algunas consideraciones, pues dentro de lo más importante es la relevancia clínica. Es decir, que el desenlace que se esté evaluando en un ensayo clínico, pues sea clínicamente importante. O sea, si estamos evaluando un nuevo fármaco para evaluar el colesterol, pues yo no voy a evaluar metas de tensión arterial. O sea, lo puedo evaluar como un desenlace secundario, pensando en que el nuevo fármaco pueda reducir la tensión arterial. Pero si estoy evaluando un nuevo fármaco para evaluar niveles de colesterol, pues el desenlace tiene que estar en función de los niveles de colesterol. Ahora, la factibilidad, que eso es un tema que en la práctica puede ser muy, muy complejo de evaluar, que se traduce en que se pueda evaluar el evento que yo estoy interesado en evaluar. Ah, los costos de reclutar pacientes para evaluar un desenlace en el seguimiento y sobre todo la seguridad. Vamos a pensar en un ensayo clínico que quiera evaluar un nuevo fármaco hipertensivo a pacientes que vivan con diabetes. Entonces vamos a pensar que yo tengo mi grupo A y mi grupo B. Entonces al grupo A le voy a dar un nuevo fármaco antihipertensivo y al grupo B le voy a dar la terapia convencional que dictaminan las guías para el manejo de hipertensión en pacientes con diabetes. Entonces el grupo A lo voy a seguir en el tiempo y el grupo B lo voy a también seguir en el tiempo. Entonces, un desenlace poco factible cuando tengo poco tiempo son desenlaces que tarden mucho tiempo en aparecer. Vamos a pensar que dentro del aspecto de la factibilidad, pues yo quiero evaluar únicamente la tensión arterial, o sea, reducción en tensión arterial. Entonces, este desenlace es un desenlace clínicamente relevante, factible y que representa pues tal vez una cantidad relativamente pequeña de pacientes para poder evaluar este desenlace. Pero vamos a pensar que yo encuentro o yo necesito hacer un estudio clínico en el cual, pues aparte de evaluar la disminución en la tensión arterial atribuible a este nuevo fármaco, pues evalúe el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, o sea, como infartos, como EBCs, como trombosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo hipotetizo que mi fármaco A puede reducir el riesgo de estos desenlaces. Pero, oh sorpresa, resulta que el tiempo mínimo para el cual yo tengo que evaluar este desenlace es por lo menos a 4 años. Entonces, este puede ser un desenlace clínicamente relevante, pero no necesariamente puede ser factible, y más cuando pues tengo un alto costo de seguir a pacientes durante 4 años, y más cuando tengo un presupuesto limitado. Entonces, he de ahí que cuando se está leyendo un ensayo clínico y cuando se está realizando uno como tal, pues se tiene que evaluar si el desenlace cumple con estas características, ¿no? Entonces, ¿qué más es importante evaluar?
pues la pertinencia de la pregunta de investigación, como ya lo vimos en el ejemplo previo. Pues esta pregunta puede ser factible, con relevancia clínica y que no represente un costo excesivo. La característica de la evaluación estadística y el número de variables que yo voy a medir al desenlace. Entonces, muchas veces dentro de un ensayo clínico van a ver que los autores, aparte de evaluar un desenlace de interés, van a evaluar desenlaces secundarios que pueden ir dentro de la realización de un estudio. Entonces vamos a pensar el caso contrario. Encuentro un artículo muy bonito en la literatura en el cual se evaluó, vamos a pensar, un nuevo fármaco antihipertensivo. Entonces, un fármaco antihipertensivo y se le dio a un grupo A y se comparó con un grupo B. Entonces, vamos a pensar que estos autores tuvieron dinero, recursos y tiempo suficiente para evaluar eventos cardiovasculares. Entonces, y ellos encontraron que el fármaco A efectivamente reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, aquí reduce el riesgo, comparado con un grupo que no recibió este nuevo fármaco. Entonces, reduce el riesgo. Entonces, algo que es muy frecuente al momento de que ustedes lean ensayos clínicos es que aparte de evaluar un evento primario, pues se pueden evaluar varios desenlaces secundarios. Aparte del desenlace de evento cardiovascular, vamos a pensar que estos pacientes, estos investigadores evaluaron en estos pacientes la reducción en la tensión arterial, la reducción en el porcentaje, vamos a pensar en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Saber si aumentó o disminuyó. Que estos investigadores también evaluaron, por ejemplo, disminución en, vamos a pensar, creatinina o de proteinuria en sangre, perdón, proteinuria en orina. Entonces, los desenlaces secundarios son una lista de desenlaces que ayudan a evaluar si efectivamente este fármaco también es efectivo para reducir estos parámetros, aparte del desenlace primario. Entonces, es muy común encontrar en la literatura que un estudio o dentro de un ensayo clínico se evalúen varios desenlaces para una misma intervención. Entonces, esto se tiene que, al momento de evaluar y hacer un ensayo clínico, poder medir cuántos desenlaces quiera, pero sin que esto afecte la aleatorización y sobre todo el enmascaramiento de un estudio. Y esto a veces puede ser un reto porque esto puede llegar a comprometer el seguimiento completo y la muestra que se pueda llegar a tener al final dentro de un estudio. Entonces, ¿qué pasa cuando en la práctica o en los ensayos clínicos que ustedes puedan llegar a leer, pues no se cuenta con un desenlace que sea factible o que sea muy costoso o que pueda resultar muy difícil medirlo? Vamos a pensar en otro ejemplo, ¿no? Un ensayo clínico donde se evalúa un nuevo fármaco para mejorar la supervivencia de personas con Alzheimer. Entonces vamos a pensar que aquí tengo mi patología que es Alzheimer y tengo un fármaco novedoso que puede que se pueda hipotetizar que disminuya la muerte o que aumente más bien la supervivencia al seguimiento. Tengo el grupo B. Y aquí el desenlace es aumento en la supervivencia. Entonces tengo el grupo A, que es el nuevo fármaco, y el grupo B, que es el grupo control o el grupo placebo, ¿no?
Vamos a pensar que el desenlace esperado es supervivencia. El problema es que los pacientes con Alzheimer tienden a diagnosticarse a edades muy o edades avanzadas relativas, ¿no? Como más de 50 años. Y el problema de, aparte de tener a personas con Alzheimer que cumplan con 50 años y que pues sean pacientes muy selectos con condiciones muy particulares, es que para evaluar supervivencia vamos a pensar que necesito por lo menos 10 años para evaluarlo. Entonces, cuando estoy evaluando un desenlace que es muy difícil medir en el seguimiento o que es infactible evaluarlo por cuestiones económicas, operacionales, etc. Entonces, lo que utilizamos es una variable clínica o una variable subrogada que me permite identificar este mismo desenlace, pero utilizando una aproximación diferente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar que en lugar de evaluar supervivencia, yo quiero evaluar a los 2 años una reducción en la proteína beta amiloide. O sea, en lugar de 2 años, voy a evaluar la reducción en la proteína beta amiloide, que es el principal marcador de de mal pronóstico en estos pacientes. Entonces vamos a pensar que el fármaco A, lo que hipotetizo es que va a causar una reducción en esta proteína beta amiloide en líquido cerebroespinal. Entonces, aquí lo que busco como subrogado es que esta reducción en la proteína beta amiloide, pues como es un predictor de peor mortal, como es un predictor de menor supervivencia, pues yo lo que busco es que este sea mi principal subrogado de mi desenlace principal, que es la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no puedo evaluar desenlaces clínicos que puedan ser difíciles o que puedan ser complejos de seguir, como por ejemplo la mortalidad o en el caso anterior infartos o enfermedad cardiovascular? Pues yo puedo utilizar como subrogados pues otros parámetros que me indiquen si este paciente pudiera disminuir un parámetro que está asociado a mi desenlace de interés. Por ejemplo, como subrogado para el ejemplo del fármaco para el colesterol, o el fármaco antihipertensivo o algún fármaco para reducir riesgo cardiovascular, yo pudiera evaluar el colesterol como un subrogado para el infarto agudo al miocardio. Entonces, las variables subrogadas son opciones o son alternativas cuando pues yo estoy evaluando un ensayo clínico que puede ser de una alta complejidad o con recursos limitados. Y pues siempre considerar que las variables subrogadas dentro de los desenlaces no necesariamente se producirá o no necesariamente producirá un mejor resultado que el principal parámetro clínico a evaluar. Entonces uno se podrá preguntar, pues bueno, ¿cuántas variables desenlaces puedo yo evaluar? Pues aquí pueden ser muchísimas, pero finalmente estas tienen que estar en función del fenómeno que estoy tratando de cuantificar. O sea, si estoy buscando evaluar enfermedad cardiovascular, pues yo puedo evaluar todos los parámetros relacionados al espectro de enfermedad cardiovascular: colesterol, glucosa, tensión arterial, o sea, cuestiones que a mí me indiquen que ese paciente va a tener un menor riesgo cardiovascular al momento de aplicar una intervención. No perder de vista que hay que asignar una variable de desenlace principal como como mi principal intervención. ¿Y qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa cuando ya? ¿Qué pasa cuando pues, yo tengo pues una sola variable de desenlace? Por ejemplo, un estudio que evalúe el efecto del tratamiento hormonal en enfermedad coronaria. Aquí yo pudiera evaluar, por ejemplo, infarto agudo no fatal, muerte por enfermedad coronaria, EBC, etc. O sea, un espectro muy amplio de desenlaces para una sola intervención.
Ahora, dentro de una intervención, pues lo que me gustaría conocer desde el punto de vista clínico es si esa intervención no le va a hacer ningún daño a mi paciente. Entonces, esto se puede traducir como los eventos adversos asociados a mi intervención dentro de un estudio. Entonces, al momento de llevar a cabo un ensayo clínico, pues yo tengo que cuantificar si se dan efectos adversos asociados a la intervención y si estos son mayores comparados con el grupo control. Entonces, esto va a depender de la fase de investigación que vamos a ver más adelante en la que se esté llevando a cabo el estudio. Si el estudio va a ser utilizado para aprobación de un nuevo fármaco, pues el ensayo tiene que satisfacer los elementos regulatorios dentro del país donde se esté llevando a cabo el ensayo clínico. Por ejemplo, si estoy evaluando el uso de estatinas para, vamos a pensar, en disminuir los niveles de colesterol, pues un efecto adverso que es frecuente, por ejemplo, son los efectos gastrointestinales. Pero, por ejemplo, otros como la rhabdomiólisis, que es un evento adverso muy, muy grave y que es poco frecuente, pues estos me hacen replantear si se están presentando con mayor intensidad en el grupo de intervención, me hacen replantear si debo parar el estudio en algún punto por los mismos eventos adversos. Y ya para finalizar la parte de la conducción de un análisis perdón, de ensayo clínico, pues hay dos tipos de formas de evaluar los resultados. La intención a tratar, que esto ya es un término que pues probablemente escuchen al momento de leer un ensayo clínico, básicamente estima o compara el desenlace en los sujetos de estudio de acuerdo con el grupo al que fue aleatorizado, independientemente de que haya o no recibido determinado tratamiento. Y está el análisis por protocolo, que incluye a los pacientes que tomaron por lo menos el 80% o más del medicamento o aquellos evaluables con un seguimiento mínimo. Esto pues no es tan importante, o sea, nada más es para que conozcan los dos principales tipos de analizar resultados en un ensayo clínico. Ahora, algo que probablemente escuchen al momento de evaluar un ensayo clínico es, pues bueno, los ensayos de no inferioridad o de superioridad. Los ensayos de no inferioridad buscan establecer que un tratamiento, vaya la redundancia, no es inferior a una terapia estándar. O sea, si una intervención es más económica, mejor aceptada o mejor implementada que el tratamiento convencional, lo que buscamos es que se llegue a un mismo porcentaje o un mismo número de desenlaces o que sea igual de efectivo que la intervención convencional. Entonces, para esto, los ensayos de no inferioridad están reservados para demostrar que un nuevo tratamiento, entre comillas, no es inaceptable o peor que el tratamiento estándar. O sea, es establecer hasta cierto punto un margen de similitud al momento de conducir una nueva terapia. Y otro tipo de ensayos o de variedades de ensayos clínicos son los estudios pragmáticos, que pues usualmente son ensayos que evalúan la efectividad versus la eficacia en el mundo real, que es un concepto que habitualmente se utiliza en los ensayos clínicos, pero que no vamos a ahondar tanto en ellos, solamente para que los conozcan. Ahora, ya que entendemos la parte metodológica de los ensayos clínicos, es decir, qué es la aleatorización, el enmascaramiento, por qué es importante definir la parte de los desenlaces y sobre todo las variantes de los ensayos clínicos, pues ya que se tiene en consideración esto, pues hay que entender que estos pueden ser aplicados en la parte clínica en diversos ámbitos. Entonces está la fase preclínica, que pues, son los estudios en animales, o sea, pensar en una intervención nueva aplicada en modelos experimentales o en modelos animales. Está la fase uno que ya está aplicándose en humanos, pero con ciertas consideraciones. La fase 2 que también ya está aplicada en humanos, pero igual con ciertas características. La fase 3 y la fase 4
pero en la fase 4, que ya es el post-marketing, es decir, cuando ya está disponible la terapia para ser consumida de manera abierta, y lo que me interesa evaluar es los efectos adversos asociados a la intervención de manera general. Entonces esto pues ya probablemente lo hayan visto en su materia de farmacología, nada más para recalcar algunos conceptos. Los ensayos clínicos en la fase preclínica buscan evaluar más que nada elementos de la farmacodinamia, el metabolismo asociado al fármaco y sobre todo la dosis letal para que pueda ser implementada en modelos animales, celulares, tisulares, etc. etc. O sea, básicamente los ensayos en la fase preclínica me ayudan a establecer la farmacodinamia que va a tener mi intervención en una enfermedad en estudio. Ahora, ya que vimos una dosis letal o una dosis aceptable para un ser humano y que esto ya se provoca en animales es relativamente inocuo, vamos a pasar ahora sí a aplicarlo a humanos. Entonces, la primera fase de un ensayo clínico o la fase 1 de un ensayo clínico involucra evaluar la seguridad de mi intervención en un grupo pequeño de personas, habitualmente entre 10 hasta 20 pacientes. Y esto no conlleva necesariamente una aleatorización, o sea, voy a aplicar mi intervención en 15, 20 voluntarios que pues yo sepa que están dispuestos a aceptar la intervención o en pacientes gravemente enfermos, que está reservado cuando pues la enfermedad es terminal o incurable y pues esto pudiera llegar a ser la única alternativa que pudiera promover la sobrevida de los pacientes. Y lo que se busca, aparte de evaluar la seguridad, es comprobar los efectos que se demostraron en los ensayos preclínicos, pero ahora en humanos. Y pues habitualmente están intensamente monitorizados porque se busca justamente ver que esta intervención no cause ningún efecto adverso asociado a un nuevo fármaco. Ahora, la fase 2 involucra un número más grande de pacientes, habitualmente de 30 a 40, y lo que se busca es confirmar la dosis necesaria para obtener un efecto deseado. Si ya tenemos ensayos preclínicos que evalúen que el fármaco funciona y un ensayo, una fase 1 que me dice que es seguro aplicarlo a humanos, lo que busco ahora es en qué punto la dosis alcanza un efecto esperado para la patología que yo estoy evaluando. Y habitualmente se dan dosis fijas a manera de experimento. A un grupo le voy a administrar una dosis de 10 miligramos, a otro una dosis de 20 miligramos, a otro un grupo de pacientes una dosis de 30 miligramos de un nuevo fármaco. Y lo que busco finalmente es estimar la proporción de gente que responde y no responde a la terapia. Esto es finalmente la eficacia de mi intervención. Voy a confirmar los hallazgos farmacocinéticos y metabólicos previamente demostrados y finalmente voy a evaluar si no hay una toxicidad asociada a una mayor dosis de fármaco. Y esto va a delimitar si hay una eficacia y una poca toxicidad y pocos eventos adversos asociados a una nueva intervención, ver si es factible llevarlo a una fase 3. Y en general no hay un grupo de comparación dentro de este tipo de ensayos clínicos. Y finalmente la fase 3, ahora sí, ya es un ensayo clínico que me obliga a tener un grupo control para evaluar si efectivamente hay una eficacia para un desenlace clínicamente relevante. Y aquí forzosamente tiene que haber un grupo control o un grupo comparativo en el cual yo le voy a evaluar si efectivamente mi intervención funciona para lo que yo quiero evaluar. Pueden emplearse tratamientos adyuvantes o complementarios para demostrar la efectividad
y usualmente los estudios fase 3 suelen ser multicéntricos. Y ahora sí, ya que tengo pues un ensayo clínico multicéntrico con muchísimos pacientes, ahora sí paso a la fase 4 cuando ya se libera el fármaco para su uso a la población general. Ahora, se pueden llevar a cabo ensayos clínicos en la población general donde pues, se evalúa pues, la frecuencia de eventos adversos u otros efectos terapéuticos no reportados y pues se evalúan diversas interacciones con elementos que no se han evaluado previamente, principalmente con dieta, otro medicamento, la farmacoepidemiología, que es un área muy interesante de estudio, y sobre todo la farmacoeconomía, que es el costo-efectividad de implementar una intervención a una escala poblacional. Entonces, vamos a resumir toda esta diapositiva en las siguientes bullet points y ya para acabar esta clase. Los ensayos clínicos están destinados a ser implementados en participantes con una alta probabilidad de presentar un desenlace clínico de interés. Y sobre todo que esta población pueda beneficiarse de la intervención que yo busco aplicar, sobre todo que no derive en un daño innecesario al paciente al cual yo le voy a aplicar una intervención. Que los pacientes sean relativamente fáciles de reclutar y evaluar al seguimiento. Y sobre todo evaluar la parsimonía o el costo-beneficio de las mediciones que yo voy a evaluar dentro de mis variables desenlaces. La aleatorización es la perla clave dentro de un ensayo clínico y esto va a determinar la validez de mis conclusiones al momento de realizar un ensayo clínico. Validez. De preferencia, se tiene que realizar un enmascaramiento para evitar que el paciente o los investigadores conozcan pues el grupo al que le fue asignado dentro de un ensayo clínico. Y la decisión sobre qué y cómo efectuar la intervención es compleja en la parte práctica y se tienen que balancear varios factores, incluyendo la eficacia contra la seguridad, la relevancia dentro de la práctica clínica de un ensayo clínico y, de ser posible, seleccionar un grupo control que pues pueda llegar a ser el mejor control o placebo posible y considerar ensayos por equivalencia. Entonces, cada vez que leamos un ensayo clínico, al momento de tener en nuestras manos un documento que tenga el título de ensayo clínico, tenemos que considerar lo siguiente. Los grupos son parecidos o eran parecidos al inicio, porque si no lo son, entonces hay un potencial sesgo que pudieran atribuírseles los resultados. La asignación del tratamiento fue aleatoria. El clínico o quien intervino o quien hizo la intervención sabía la intervención o el grupo al cual fue asignado el paciente. Existió un enmascaramiento del paciente o de los investigadores. Se trató a los pacientes de la misma manera independiente al tratamiento asignado. El seguimiento fue completo y lo suficientemente largo. Y si se analizó a los pacientes al mismo grupo al que fueron aleatorizados. Entonces, esto pues nos tenemos que preguntar cada vez que leamos un documento que tenga como etiqueta un ensayo clínico. Ahora, una de las principales limitantes de los ensayos clínicos es que, pues bueno, están reservadas para preguntas maduras y que pues hay casos en los cuales pues se tiene que realizar un ensayo clínico para demostrar la efectividad de una intervención. Pero muchas veces, y es la parte de la redundancia del área de la medicina basada en evidencias, es que existen intervenciones que pues no necesariamente van a tener que llevarse a un extremo de llevarse un ensayo clínico para que pues uno pueda conocer la efectividad, ¿no? Entonces, en este estudio que está publicado en el British Medical Journal, en su sección de Navidad, que para los que quieran tener ese dato curioso,
Pues cada mes de diciembre el British Medical Journal publica una sección de estudios que pueden resultar hasta cierto punto graciosos, ilógicos o inclusive fuera de la normalidad, ¿no? Entonces, en este estudio se evaluó si el uso de paracaídas disminuía la mortalidad o en este caso disminuía el número de personas con lesiones mayores comparado con gente que pues no tenía un paracaídas. Entonces es un ensayo clínico en el cual se sometió a pacientes con un paracaídas pues de manera arbitraria o aleatoria a caerse de esta altura en un avión. Entonces, lo que encontraron, lo que hicieron estos autores fue meter a 92 sujetos de manera voluntaria, perdón, 23 sujetos de manera voluntaria, 12 y 11 me parece que de manera respectiva, a caerse de esta altura con una mochila que tenía o no un paracaídas. Entonces lo que encontraron estos autores es que el paracaídas o el uso de paracaídas no redujo el porcentaje de muertes o de eventos traumáticos mayores al momento de caer en paracaídas de manera intencional. Sin embargo, la principal limitante de este estudio es que pues, la distancia en la caída fue de esta distancia. Entonces los autores muy graciosamente concluyen que estos resultados se deben interpretar con cautela cuando se tenga que extrapolar a una mayor altitud. Entonces, como pueden ver, se puede realizar ensayos clínicos de muchas intervenciones en medicina, pero esto no necesariamente quiere decir que se tenga que realizar un ensayo clínico para demostrar la efectividad de algo que pareciera aparentemente obvio, que pueda tener un efecto en un desenlace. Entonces, bueno, con esto acabamos nuestra clase del día de hoy.